estaba dudoso en ese tiempo, estaba también en esa incertidumbre de quién era Dios, de que si en realidad el que iban siguiendo era el verdadero, al que ellos esperaban. Bueno, cuando llegó el momento, dice que lo vieron caminando entre las aguas, en medio de ese oleaje, en medio de esa tempestad, porque dice que caminaron como 25 estadios, vienen siendo tantas brazadas para adentro, o tanto tiempo de donde ya no, el hombre no tiene el poder o el control de poder hacer tal maravilla. Ah, cuando muchas veces el hombre se sorprende es porque no conoce, no sabía en ese momento con quién estaba tratando en realidad. Sabían que era el mensajero de Dios el que venía haciendo prodigios, milagros, muchas bendiciones para la humanidad, pero querían tal vez experimentar un poquito más. Y es por eso que el Señor Jesús permitió que pasara todo esto para poderse manifestar a la humanidad, empezando por estos 12 apóstoles, para convencer su corazón y su mente de que todo lo que ellos estaban viviendo y viendo en el momento era algo palpable, algo real, algo que no cualquiera pueda hacer. Y llegó el momento de que, dice la escritura en otra parte de la Biblia, que cuando lo vio uno de ellos, que era Pedro, le dijo, permíteme ir hacia ti. Y él fue. Le dijo, ven, si lo quieres, ven. Y él fue. Pero en el transcurso de que iba caminando hacia él, pues llegó el momento de que este hombre pues lo distrajo algo y se desenfocó de lo que iba haciendo. Y fue que se empezó a hundir, a sumergir. Fue cuando el Señor, el mismo apóstol le dice, sálvame, ayúdame porque me ahogo. Fue cuando lo rescató y le dijo, hombre de poca fe, pocas palabras. Muchas veces la duda nos hace tambalear, nos hace romper el milagro que Dios quiere que nosotros experimentemos, la bendición que estamos por obtener. Y es que parte del trabajo del enemigo o el adversario es distraernos con cosas que no valen la pena. Por ejemplo, el día de hoy todos están emocionados, la mayor parte de la gente, porque hoy hay un partido de fútbol donde la selección mexicana de nuestro país está por jugar. Y se olvida de que hay un día especial que es para Dios. Amén. Y que la prioridad se le tiene que entregar a Dios. Sí. Amén. ¿Sí? Y prefieren enfocarse en otras cosas que le dan prioridad por número uno a lo que debería de ser la salvación como prioridad. Sí. La vida eterna como prioridad. ¿Sí? La bendición de Cristo que nos da. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos provee de todo. Es el único hacedor de maravillas, como lo dice aquí. Amén. Dicen que iban caminando sobre la tempestad. Y es que en nuestra vida también van a llegar tempestades que nos van a querer distraer. Amén. Van a querer alejarnos incluso de Dios. En la vida del ser humano todos tenemos problemas, todos tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias batallas. Exactamente, tenemos necesidades. Claro. Pero eso no es motivo para nosotros distraernos y desenfocarnos de aquel que lo puede todo, de aquel que nos los da, de aquel que tiene la solución en sus manos para nosotros. Porque si le vamos a dar más importancia, más prioridad a eso que nos agobia, a eso que nos angustia, entonces, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra fe? Se preguntaría aquel que está batallando, aquel que está sufriendo, aquel que está enfermo. Bueno, es que tu enfoque, estés como estés, tiene que estar en Cristo. Amén. Esto nos enseña la palabra que aunque haya cosas que nos quieran distraer, aunque haya enfermedades, problemas, angustia o necesidad, nuestro enfoque principal tiene que ser Cristo. Amén. Para que nada nos distraiga. Amén. Y nada nos sorprenda ni nos asuste como los apóstoles en este momento. Se sorprendieron de ver a Jesús, pensaron que era un fantasma tal vez. Pero cuando lo reconocieron, distinguieron. Venía de lejos, ¿no? Exactamente. Y en una tempestad. Y aquel que es pecador, mi hermano, yo que fui pecador te lo digo, un pescador conoce a otro pescador a millas de distancia. Y te dirás, ¿cómo es que puede conocer a una persona sabiendo que es fulano de tal? A millas de distancia. Pues lo conocemos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, con experiencia en el transcurso de trabajar en el mar, agarramos ciertas habilidades, ciertas experiencias para poder distinguir qué barco es tal, qué lancha es tal,
para poder nosotros darnos a conocer a millas de distancia. Viendo la silueta. Viendo la silueta, viendo el mover de la embarcación, Wow. ¿sí? O incluso el uniforme que portan. Wow, sí. O los banderines, porque ya son por banderines, para poder poner sus redes, para poder poner sus anzuelos. El color de banderines diferencia mucho, ¿sí? Y tiene que ver mucho también. Y muchas veces decimos, oh, allá está Héctor, allá está. Y como la mayor parte de los pescadores se ponen pronombres, muchos dicen, allá está el cabezón, allá está el pato, allá. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque agarramos ciertas habilidades y entre ellos también iba gente que conocía de alta mar. Pero ese conocedor no pudo distinguirlo también. No pudo discernir quién venía a su lado. Porque apenas le estaba conociendo, apenas le estaba tratando, apenas estaba experimentando el caminar con Dios. Así también nosotros cuando vamos empezando con los estudios que estamos tomando, muchas veces tenemos muchas dudas, muchas preguntas, y nosotros como pastores quisiéramos darle todo lo que ya tenemos, llenarlo de lo que nosotros hemos aprendido, pero si lo saturamos, muchas veces de todo lo que le demos, no lo van a poder aprender a digerir de golpe. Y es por eso que el Señor nos enseña de una forma u otra, como los niños, paso a paso, para poder ir avanzando y caminar en Cristo. Y en tu corazón tal vez haya muchos pensamientos, muchas preguntas, y a su tiempo Dios se va encargando de contestarte cada una de esas dudas, cada una de esas inquietudes, para poder nosotros ir madurando en la fe. Así como ellos tuvieron esta experiencia, la cual nunca habían pasado. Y de momento les sorprendió, les asustó. Y dijo, ¿qué es lo que viene ahí? Tal vez se preguntaron otros. Estoy viendo bien, tal vez algunos se tallaron hasta sus ojos, como cuando nos despertamos y estamos viendo cosas que no debemos de ver incluso. Y creemos que estamos soñando. O estamos todavía dormidos, pero ellos tal vez se hicieron entre el agua salada y dijeron, no, estoy viendo bien. ¿Quién viene ahí caminando? ¿Y quién más puede hacer tal maravilla? Amén. Sino Jesús. Amén. Y le digo, no se asusten, soy yo. Simplemente los traje hasta este lugar donde nadie tiene el control, donde nadie tiene el poder para hacer tal maravilla. De una forma u otra se les está presentando como el Dios de gloria, se les está presentando como el Dios hacedor de maravillas, el que tiene control aún de la naturaleza misma. Le está diciendo en pocas palabras con ese hecho, yo soy el creador del universo, soy el creador del mar y todo esto que ven alrededor. Yo me lo estoy imaginando que va caminando así, en el mar, sí, claro. Y te puede sorprender que hay hoy en día gente que quiere igualar tal hazaña y no han podido. No hacen, pero no pueden. No han podido, ¿por qué? Porque Dios puso este momento especial solo para ellos, para que fueran testigos, así como nosotros de los milagros cuando oramos por una persona, sanidades cuando sana, Amén. ¿sí? O cuando restaura a uno que está caído, Amén. a uno que viene enfermo, a uno que viene dolido. Amén. Y tú y yo somos testigos de ese poder. Amén. ¿Y quién más lo hace si no es Cristo? Si no es Amén. Dios Todopoderoso, Amén. el Espíritu Santo. Amén. Él es el único que pueda transformar. Él es el único que pueda llenar el vacío del corazón de aquel necesitado, de aquel angustiado, de aquel enfermo. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando llegó este momento, Juan, aquí hablando, ¿verdad? Tuvo que apartarse un poquito de la vida de todos ellos para poder tener esa comunión más cercana con Él. Amén. Amén. Más profunda. Y Dios, por cada uno de ellos, a cada uno de los apóstoles, le dio su momento, le dio su lugar, le dio su posición especial para poder ejercer tal función, tal hecho con cada uno de ellos. Amén. Tuvo una experiencia personal cada uno con Él. Amén. Amén. De una forma u otra, en un tiempo diferente, ¿sí? Pero personal, cariñosa, tierna. Algunos tal vez, porque hubo unos que fueron exhortados, otros fueron tal vez enseñados duramente, no tal vez con la manera que cualquier persona espera. Amén. Una caricia de Dios, no, es que a veces el Señor también nos jala las orejitas para aprender. Amén. Y uno de esos fue Pedro. Amén. Fíjense.
Pero a pesar de que tenía un carácter duro, severo o fuerte, como decimos nosotros, pues fue uno de los que más allegó al corazón de Dios. Amén. El que más experimentó, se podría decir, el golpe fuerte. El simple hecho de decir, no es cualquier personaje a la cual yo tengo que seguir, a la cual yo tengo que representar de aquí en adelante. Amén. Es alguien más que especial y que vale la pena entregarlo todo por él. Amén. Dice la escritura aquí, si lo podemos leer un poquito más adelante ahí, el 22, perdón, dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, Wow. por si había alguna duda. No iba con ellos. No iba con ellos. Eh, Ni modo de decir, fue magia o fue cosa de casualidad o porque lo inventaron, no. Es porque Dios ya tenía ese momento especial para cada uno de los apóstoles. Porque Dios conoce el corazón de cada persona. Y entre ellos todavía había alguna duda. Entre ellos todavía había alguna inquietud. Entre ellos todavía había cosas que tenían que ser compuestas en su vida. Y llegó el momento en que dijo, no, este es tiempo, este es el momento para que ellos se den cuenta de con quién están tratando. Están tratando con alguien Amén. supremo, alguien que no cualquiera puede doblegar. ¿Sí? Y mire que el Dios de la gloria, amado hermano, Amén. no hay poder que lo sostenga. Por eso el judío de hoy no entiende o no le cabe en su mente. No digo que todos, pero la mayoría. No cabe en su mente cómo es que Dios haya humanado o se haya bajado al nivel de un ser humano. O esté a ese nivel cuando vino a la tierra. Y 1 Timoteo 3:16 nos lo declara. Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, se dio a conocer. Y ellos no pueden entender esa parte. ¿Cómo es que el Dios de la gloria, el Dios del universo, se haya humanado? Se haya hecho como uno de nosotros. Se haya bajado a ese nivel. Y todavía peor, porque dice que Él se entregó por amor a nosotros. ¿Quién más puede aceptar la hazaña si no es Dios? Así es. Amén. Y Amén. siendo Dios, llegó a ese nivel, fíjense. Amén. Siendo el creador del universo. Y cuando llegó el momento que estos hombres experimentaron ese proceso, amado, el mar tempestuoso es horrible. Los que son pescadores te pueden decir esto que te estoy hablando. Los que han trabajado en alta mar o han estado en un barco trabajando en X cosas, sígase pescador, de marinero, otros de embarcaciones, de barcos mercantes, te va a decir que el mar es incontrolable en profundidad. Yo podré verlo aquí en la orilla, Creo que muy no- mansito, como ya un adentro plato. no tiene fin, ¿verdad? O sea, Adentro no, es ya algo no, que ya no. no le ves más que el puro horizonte. Ajá. Y también abajo, o sea, ya no. Es profundo. Profundo, wow. La creación de Dios, wow. Y te quedas viendo al mar, mi hermano, como si fueras una hormiguita en un pastizal. Dentro del mar pasamos a ser insignificantes. Al ver la grandeza de Dios, de lo que hizo en ese océano y en esta tierra. Amén. Somos algo, como se puede decir, un granito de arroz entre tantos. Amén. Porque Amén. lo pensé yo. Es Sí. el granito, pero no sabía de qué era. Qué bueno. Ahorita lo pasó. Y sabes, nosotros pasamos a ser en el mar como ese granito. Amén. Y tú dices, wow, qué enorme. Cuando vienen en un crucero, van a saber de lo que hoy estoy platicando. Y se van a quedar sorprendidos de ver tanto animal que hay en el mar, de tantas cosas sorprendentes, de las estrellas y el universo cuando te quedas en la oscuridad, en medio de esa oscuridad, porque a nosotros nos tocó dormir de noche varios días incluso. Y tú ves cómo los satélites corren, cómo las Wow. estrellas se Sí, desprenden. sí. Muy hermoso, Sí, sí. pero tenebroso al mismo tiempo. Algo sorprendente, que tú Wow. te quedas viendo
Dice, ¿Cómo wow. me vería yo desde lo alto? Pues insignificante, mi hermano. Pero de esos insignificantes Dios se agradó. Amén, así es. De eso imperfecto Gloria Dios a se Dios, agradó gracias, Señor, para por tu visitarnos, amor. Aleluya. para estar con nosotros, Amén. para conocerle, para dar a conocer y que viéramos su gloria, su Amén. plenitud, tal y como lo vino a manifestar cuando anduvo con estos 12 apóstoles. Unos lo apreciaron, lo valoraron, pero hubo quienes no. Hubo quienes no lo reconocieron. Como hoy en este día hay gente que no ha conocido a Cristo. Ahí están estas regiones que están esperando a que alguien les hable de Dios, que les presente quién es el Señor, que les haga saber qué tan importante es acercarnos a los pies de Cristo, rendir nuestro Amén, corazón a amén. Él, porque solo en Él hay salvación, esperanza y vida eterna, dice la palabra de Dios. Amén. No hay otro Salvador que no sea Cristo. El poder de Dios es tan grande que puede alcanzar aún todas estas regiones de Marfil y sus alrededores. Amén, así va a ser. Porque la Aleluya. misericordia de este Dios hoy está palpante en todos estos lugares. Está de que nosotros nos pongamos a su disposición y digamos, Señor, yo voy a donde tú me mandes y dispuesto a hacer tu voluntad, a llevar la buena nueva de fe. ¿Para qué? Amén. Para que esas personas conozcan de lo que hoy estoy conociendo yo. Y experimenten Amén, como amén. estos apóstoles experimentaron de tus maravillas, de tu grandeza, de tu poder, porque también quiero ser usado. También quiero ser instrumento poderoso tuyo en tus manos. Amén. Y eso es lo más hermoso que un hombre o una mujer puede hacer, mi hermano. Amén. Aún los niños, los jóvenes hablan hoy de Jesús y dan testimonio en una manera sorprendente, mejor que un adulto, Amén, así es. dando a conocer las maravillas que Dios les ha mostrado. Porque Dios también se manifiesta a través de los niños, Amén. a través de los jóvenes hoy en día. Amén. Aún hoy en día hay jóvenes valientes, porque dice la Escritura que aquel que hace este trabajo, Él lo considera como un valiente. Amén, así es. Porque Dios llama a valientes, no a cobardes, dice la palabra. Así es. Y cuando una persona hace la voluntad de Dios, está siendo un valiente delante de su presencia. Amén. Estos hombres, amado hermano, me imagino que el que llevaba la embarcación era el capitán, Amén. era el Amén. jefe, era el conocedor de la mar. Porque yo no me voy a aventurar con una persona que no sepa llevar un timón o una embarcación. Y me imagino que ese, aún conociendo el mar y conociendo las profundidades de él, no haya reconocido a ese Jesús que venía entre el agua. Amén, así es. Fíjese, siendo un capitán, el de más experiencia, llegó el momento que también él se preguntó, ¿quién viene ahí? Así ¿Quién es ese? Gloria a Dios. No lo reconozco. Porque también con él Dios estaba tratando. Aún con nosotros los pastores, Dios sigue tratando. Aún con Amén. nosotros los conocedores del Evangelio, Él no se ha cansado de mostrarnos sus maravillas y su grandeza y sus misterios que hay aquí Amén. a través de su palabra. Amén. Porque también tiene para nosotros. Cada vez que nosotros agarramos a la Escritura, nos maravilla. Porque cada vez que la leemos, algo nuevo nos tiene. Amén. Y es por eso que insistimos que todas las personas lean la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, se enamoren de la palabra de Dios y se den cuenta de la grandeza que hay para el ser humano en toda la Escritura. Amén. Porque aquí están las promesas, aquí está la verdad, aquí están los misterios de Dios. Y es por eso que nosotros, para poder conocer los planes que Dios tiene, tenemos que ir al instrumental que Él nos dejó, o a la guía que Él nos puso, que es la Escritura. A su Amén. nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y dice la palabra de Dios ahí en el 22, el 23, dice, pero otras barcas había